Mira, has tocado dos puntos importantes. El primero, el tema de los amigos o de los cercanos. La mejor manera de, es hacer y demostrar, más que tú empezar a quererles vender y que empezar, y solitos van a descubrir esa nueva versión tuya Versión. o ese nuevo negocio tuyo, o te van a comprar o van a hacer eso, solitos van a llegar a creer en ti y a mirar esto, pero no es, oye, te quiero vender este producto, oye, cómprame este servicio. No, así no llegan, no es la mejor manera. Empiezo yo a hacer como el punto parteaguas ahí. Empecé a darme cuenta que yo tenía una niña y le había traído al mundo, pensado, planeado, como me gustan a mí las cosas, pero no podía estar el tiempo que deseaba con ella. Entonces, haz de cuenta que me diera latigazos así. Yo decía, qué cosa tan impresionante. Y lloraba, obviamente lloraba. Pero, pues, cuando te llega el dinero, dices, bueno, con esto vivimos, con esto nos mantenemos, entonces ahí es donde dices, no lo puedo dejar. Sin embargo, fueron pasando cosas, la vida te va dando Luces. como cachetaditas y te va diciendo, a ver, despierta, despierta, ¿no? Y fueron pasando diferentes cosas en mi trabajo que yo dije, no quiero más esto, no quiero más, no quiero más. Bienvenidos a En Contraste, el podcast donde exploramos las historias que nos definen, el crecimiento que nos transforma y la conexión que nos une. Aquí, cada experiencia es un puente hacia el entendimiento y cada paso nos lleva a una mejor conciencia. En cada episodio nos sumergimos en reflexiones, cuestionamientos y celebraciones de lo que nos hace humanos. Juntos reunimos recursos y herramientas para elevarnos hacia nuestra mejor versión. Yo soy Mariale y gracias por estar. Hay momentos donde la vida profesional se convierte en una ruta perfectamente trazada. Sin embargo, hay días o decisiones que tomas que indican una curva diferente. La invitada que tengo el día de hoy, ella lo hizo desde la experiencia, desde la lógica y desde la intuición. Es ingeniero en sistemas, certificada en el área de control de sistema y riesgo. Es experta en mercado de finanzas y tiene un máster en administración de empresas. Ella se ha dedicado a aplicar todos esos conocimientos técnicos que ha reunido a través de los años y transformarlos, verterlos todos en el área del emprendimiento. Hoy es consultora de negocios y también es mentora de emprendedores. Sin embargo, ya ustedes saben, más allá de todos esos títulos, hay una historia de evolución personal, hay decisiones difíciles y hay un rol de madre que creo que ha tenido que crear ese concepto de liderazgo con propósito para funcionar dentro y fuera del hogar. Hoy vamos a conversar aquello que no se dice en el salón de clases, esas decisiones de soltar lo que creías que era lo correcto que estabas haciendo, esos mitos, esas realidades que tenemos sobre el emprendimiento y que quizás algunas veces forman como una atadura que no te permiten evolucionar en esa idea, en ese proyecto que tienes para ti. Así que yo hoy quiero darle la bienvenida con muchísimo material y recursos de diferentes áreas a Adriana Gómez Franco, a tu podcast En Contraste, y darte las gracias nuevamente por aceptar la invitación. Mariale, ¿cómo estás? A todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Yo encantadísima de estar en tu espacio. He visto tus podcasts, los he escuchado. Me gusta mucho la manera en cómo presentas, en cómo narras esas historias. Me encanta. Así que yo feliz de compartir un poco de mí o mucho. Eso depende de todo lo que fluyamos hoy. Sí, hoy vamos a recorrer tu historia. Hoy vamos a hacer parto. Hoy nos vamos a sentar en la primera fila para conocer un poco de Adriana Gómez, tanto como ser humano, como madre, como esposa y pues como profesional. Cómo se ha construido este ser humano que el día de hoy puede ayudar a otros emprendedores a formarse. Y entiendo que ha pasado por unas áreas bastante estructuradas, firmes y disciplinadas y que de hecho requieren de una actitud
que muchas veces se cataloga como severa, sin embargo es para el logro del resultado. Entonces, ¿qué tan flexible podemos ser cuando después nos toca el otro lado de la moneda y ser emprendedores y tener que reconocer el estado de urgencia que muchas veces las organizaciones sufren, ¿no? Antes de conversar de eso, vamos a pasear por el ser humano, vamos a conocer un poco de Adriana. Si yo le preguntara a Adriana el día de hoy, ¿quién es si no hiciese lo que hace? Luego de llegar a casa y desvestir, quitarse esa bata de consultora, de auditora, que esa pesa bastante algunas veces, ¿qué queda de Adriana? ¿Quién sería Adriana independientemente del rol que ejerza? ¿Quién es ese ser humano que tenemos el día de hoy? Bueno, yo soy una mujer, como tú lo has dicho, muy bien estructurada. Me encantan las cosas en orden, todo en orden. Me encanta que todo tenga una lógica, una planeación. Aunque les voy a decir una cosa, hay veces, eh, o sea, junto con mi esposo y mi niña, hemos tomado decisiones de aquellas que no son tan planeadas y que me han sacado a mí de la estructura que soy, porque yo soy toda una estructura de planeación y de llevar a cabo paso a paso. Entonces, también esa improvisación me ha gustado. Me ha gustado ver cómo puedo reaccionar y ante esos imprevistos y ante esas cosas que, ¿sabes qué? El plan es que no hay plan y salgamos, hagamos esto, vamos, es muy chistoso y justo yo le digo a mi esposo y me río porque muchas veces le digo, ¿cuál es el plan? El plan es que no hay plan. Entonces, se me ha quedado un poco de eso, de salirme de esa estructura, de ese cajón y de esa forma de ser. Que mira, yo soy escorpión, entonces soy una mujer así encasillada, estructurada. Muchas veces podría rayar en lo cuadriculada con la estructura, con la organización, con todo. Y para mí algo que no esté en orden me genera un ruido enorme. Entonces, esta soy yo. Sin embargo, soy una mujer sensible, soy una mujer amorosa, me encanta ese rol de madre y sobre todo de madre presente, de disfrutar de mi hija todo el tiempo y de la vida en familia. Soy muy hogareña, amo de verdad poder ayudar a las personas y a través de todo lo que hago me siento plenamente satisfecha el saber que yo puedo contactar con otras personas y ayudarlas. Y sobre todo soy una relacionista pública. Amo estar en contacto con la gente. Sí, eso es una gran ventaja porque no todos tenemos la misma habilidad social. Sin embargo, bueno, la vamos trabajando poco a poco, pero cuando se tiene natural es muy bueno reconocerla y sacarle el mejor provecho, tanto para el servicio como para tú también retroalimentarte de lo que consigues de los demás, ¿no? Si yo le pidiera a Adriana en este momento que todavía no es mamá y todavía está en esa época de adolescencia hacia lo adulto o quizás en la niñez, ¿qué recuerda ella de ese entonces que podría decir que se une a quien eres hoy? Esa niña era tan estructurada como eres ahora. ¿Hay algo de aquel entonces o de aquella edad que hay mucha más inocencia y menos expectativas y juicios que te conecte a ese ser humano que eres hoy? Mariale, todo. O sea, porque fíjate que yo desde chica siempre he sido así de estructurada y ordenada. O sea, mis cosas, no solo mi mochila para ir al colegio, la manera en la de hacer tareas. Yo llegaba del colegio, hacía las tareas viernes y me mataba el viernes haciendo tareas para que me quedara sábado y domingo libre porque yo quería disfrutar y no tener un dolor de cabeza pensando en lo que tenía que estudiar. El domingo, si mucho, repasaba, porque para nosotros en familia, el domingo era descansar, salir, o sea, estar por fuera. Y el sábado, entonces, si faltaba, el sábado era ayudar en casa. Así que si faltaba algo en la tarde, le echaba un repasito y se acabó. Siempre he sido como esa mujer organizada, esa niña también organizada. Mi closet era impecable, todo lo guardaba y hoy por hoy sigue siendo así. Fíjate que dentro de los sueños yo nunca imaginé que yo fuera a llegar a ser mi auditora. O sea, yo me imaginaba siendo una mujer ejecutiva súper profesional en las empresas, pero nunca me imaginé que la vida me fuera a llevar por diferente. Yo quería ser diplomática, ¿ok? Quería ser diplomática y me encanta el relacionarme con la gente, me encanta esto, me encanta el hablar, pero la vida me fue llevando por un punto
donde sí me relacionaba y me relacionaba con las empresas, pero yo no estaba ni en redes sociales ni estaba en los medios. Entonces, cuando decido emprender, el salir de ese mundo corporativo y meterme al mundo de las redes sociales y al mundo donde pues es uno una figura pública, aunque no sea famoso, y todo el mundo puede acceder a sus videos, a lo que sea, fue un paso muy fuerte. Sí, justamente te iba a preguntar de eso porque escuché una de las entrevistas que decías que esa transición, que tenías todo, pero te sentías que no tenías nada, que había mucho desde fuera, pero tú no te sentías completa con lo que estabas haciendo. Y estamos hablando que estabas trabajando para una muy buena empresa, tenías muy buena posición, muchos perks, como se dice, muchos bonos, muchos incentivos dentro del área laboral que te permitían, en teoría y a la vista de muchos, estar bien. Sin embargo, hubo un momento que hubo que romper ese. Yo creo que desde el momento en que pensaste que eso se podría abandonar, ya estabas rompiendo tu estructura, ya estabas saliendo de lo que solías ser tú, de tener todo dentro de lo posible controlado, estructurado, organizado, sé cuál es el siguiente paso y abrirte a la posibilidad de emprender sin ni siquiera saber cuál iba a ser el siguiente paso, porque también vamos a hablar de eso, con lo que pensaste que ibas a emprender no terminó siendo. Entonces, ¿cómo se sintió ese momento en que, o cuánto tiempo duró esa molestia, esa sensación de estoy bien aquí, pero porque hay un miedo, hay un vacío que vas a saltar, sobre todo desde tu punto de vista, saltar desde la organización donde todo está hecho, tú simplemente vienes a cumplir tu parte, cuando se emprende se empieza a hacer todo tú sola, tienes que hacer todo tú sola. Entonces, ¿en qué momento sentiste que ese era el ya, no voy a seguir aquí, a pesar de todos los beneficios que tengo? ¿Y cómo se enfrentó eso en casa, sabiendo que también no solo era tu decisión, era el impacto que iba a hacer dentro del hogar? Es una pregunta bastante buena. Mira, esto tiene, Mariale, dos etapas y yo creo que yo fui eh, haciéndome a la idea, como dices tú, cuando uno va haciendo el duelo, pero desde antes de tomar la decisión. Y mi primer duelo lo hice cuando tuve a mi hija Valentina, solamente tengo una hija, y saber que yo trabajaba en una multinacional como PricewaterhouseCoopers y yo viajaba todo el tiempo. No tenía, después de dar a luz a mi hija, no tenía tiempo para verla, ¿ok? El tiempo que estaba en la ciudad donde vivía era todo el tiempo trabajando. Llegaba tarde a ver a mi hija y ella lo primero que dijo fue papá en vez de decir mamá. Viajaba todo el tiempo y pues los vacíos, yo trataba de darle tiempo de calidad el fin de semana y en la noche que llegaba, pero esos vacíos tiende uno a llenarlos con dinero. Entonces te traje este regalo, te compro esto, te compro acá. Y mi hija, muy chiquitita, me volteaba la cara y me hacía así y no me miraba. Y me volteaba, vale, te estoy hablando. Y me volteaba y me volteaba. Ella tenía meses. Entonces, cuando Vale tiene 6, 7 meses, o sea, yo dejar a mi hija de 4 meses con una empleada del servicio. Mi esposo trabajaba desde casa, mi esposo se había ido a vivir, o sea, nosotros nos casamos y mi esposo se fue a vivir a Colombia. Entonces, el dejar todo para irse a vivir a Colombia, yo era la de el ingreso fuerte, yo era la que tenía esto y yo no podía renunciar a él porque él se había ido a Colombia para estar conmigo y para tener un hogar conmigo. Y empiezo yo a hacer como el punto parteaguas ahí. Empecé a darme cuenta que yo tenía una niña y le había traído al mundo, pensado, planeado, como me gustan a mí las cosas, pero no podía estar el tiempo que deseaba con ella. Entonces, eso haz de cuenta que me diera latigazos así. Yo decía, qué cosa tan impresionante. Y lloraba, obviamente lloraba. Pero, pues, cuando te llega el dinero, dices, bueno, con esto vivimos, con esto nos mantenemos. Entonces, ahí es donde dices, no lo puedo dejar. Sin embargo, fueron pasando cosas, la vida te va dando como cachetaditas y te va diciendo, a ver, despierta, despierta, ¿no? Y fueron pasando diferentes cosas en mi trabajo que yo dije, no quiero más esto, no quiero más, no quiero más. Cuando yo digo no quiero más, le digo a mi esposo, definitivamente no quiero más de esto. Y hablé con la socia y le dije, ¿sabes qué? Me quiero ir. La socia me propuso en ese entonces
cantidad de cosas diferentes, vete a estudiar, te mando a Estados Unidos, vete un tiempo, no sé qué. Le dije, no, 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 espérame, o sea, mi hija no pidió venir al mundo, yo soy madre, yo ya no soy soltera, yo ya no soy, no me identifico sin mi hija ni sin mi esposo, entonces yo no puedo aceptar eso. ¿Sabes qué? No me lo diste en ese momento que era soltera y que tanto lo pedí. Hoy por hoy ya no lo puedo aceptar, te agradezco. Básicamente me dijo que yo estaba loca. Me dijo, estás loca si tú piensas renunciar e irte de acá con la posición que tienes. Le pedí el favor, liquídame. ¿Me quieres? ¿Me quieres? Me dijo, nunca te echaría. Y le dije, hazme el favor, liquida, te lo suplico, me quiero ir. Ese fue mi primero, entonces me retiré, estando en PricewaterhouseCoopers, me retiro. Voy a estar con mi hija, llego a la casa, le digo a mi esposo, me retiré, o sea, me aceptaron y mi esposo así como, ¿cómo? Pero mi esposo ya tenía como un contrato con una empresa que fue la que lo trajo a México de vuelta. Y entonces como que empalmamos las dos cosas bien, sin saberlo, sin nada. O sea, Dios es grande, el universo es grande y conspiró a nuestro favor y llegó. Yo me quedé en la casa con mi hija, pero haz de cuenta que disfruté, me alejé de mi teléfono, me alejé de todo, del computador, no quería saber nada. Y estuve 4 meses así donde dije, qué rico es la vida, disfrutando de mi hija, todo. Pero después de los 4 meses, haz de cuenta que desayunaba y quedaba desprogramada y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué decisión tomé? Entonces dije, mi esposo tiene una empresa y esa empresa me dijo, mira, ¿por qué no la empiezas a manejar tú? Pero te voy a decir una cosa, Mariale, en ese entonces yo dije, no me siento capaz de emprender. No me siento, o sea, siento que me falta algo para emprender, para poder tomar esa decisión. Es que emprender es algo grande, emprender no es cualquier bobada. Entonces, y me doblé, o sea, dije, no, 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 o sea, siento que no soy capaz y en ese momento dije, no, no puedo. Entonces, eh, a mi esposo finalmente lo trasladan aquí a México y me vengo con él. Cuando me vengo con él, pues entro aquí a una empresa nacional mexicana con 58,000 empleados, o sea, imagínate lo grande que es esta empresa, y entro yo a trabajar aquí y empecé en el área de auditoría, buscando crecimiento, me pasé al área de informática y después me pasé al área de compras, bueno, al área de abastecimientos, compras internas, y, y por todos los lados voy yo escalando, escalando, escalando y buscándome la posición y buscando todo. Pero te voy a decir, dentro de todo esto, yo volví muy feliz a la empresa porque sentía que era lo mío. Sentía que lo mío era volver a generar ingresos, volver a trabajar, no era quedarme en la casa solamente siendo madre, sino que yo necesitaba algo más, la parte profesional. Y estuve muy feliz. Sin embargo, fui encontrando barreras en las diferentes áreas en las que me moví. Entonces empecé por auditoría, eh, luego me fui a informática y luego a abastecimientos. Cada una de esas áreas yo fui haciendo diferentes cosas. En auditoría, pues haciendo auditoría en toda la parte de procesos y en informática. Después, al ver un vacío en informática en la parte de contratos, me ofrezco para crear el área de gobierno de TI. Me aceptan, me mueven a esa área, obviamente ganando más dinero, estando en la misma posición, pero con un poco más de dinero. Y dije, pues perfecto, llego a esa área y empiezo a toparme con diferentes situaciones y situaciones que ya había vivido en el área de auditoría, pero que yo pensé que era el área de auditoría. Y empiezo a darme cuenta, pues, que es una empresa donde el control lo tiene las familias dueñas, donde las posiciones altas están dadas sobre todo para los hombres y si hay mujeres están dadas para las mujeres que son familiares de los dueños, ¿ok? Entonces, en la posición de la mujer, haz de cuenta que quedaba en otro nivel y mi sed de crecimiento, como la tenía en PricewaterhouseCoopers, era para mí, o sea, nula. Yo decía, me siento estancada, siento que en Price, si a los 3 años no crecías, ya tú sabías que no servías para esa posición, que no servías para ese cargo, que no servías para trabajar ahí. Entonces dices, algo está pasando. Aquí el plan es que no había plan. El plan es que no había un plan de carrera, es que no había un plan de nada. Y yo
con lo estructurada, con mi mente que da vueltas, con que no me gusta quedarme estancada, me fui sintiendo mal. O sea, me fui sintiendo mal conmigo misma, pero ¿qué está pasando? Entonces, al darme cuenta de esto, empiezo a estudiar una maestría. Hice una maestría en administración de negocios y esta maestría pues me enfocó en diferentes pilares, entre esos las finanzas, la parte humana y el tema de marketing. Así que estando en esta maestría dije, pues, ¿por qué no? Me voy a ofrecer al área de compras. Y me ofrecí al área de compras y les dije, oigan, ustedes que aquí necesitan una persona como yo que les administre la parte de los contratos, de los proveedores, de todo esto, pues yo me voy. Y entonces, pues me aceptaron. Y empecé a trabajar ahí y me volvió a pasar lo mismo. Empecé a sentir que terminé la maestría, o sea, yo fue en el momento en donde estuve más feliz en esta empresa, en esa área, me sentí feliz, me sentí, o sea, maravillosa. Pero llegó un momento de mi vida donde volví a empezar a sentir esa cosita que dices, no me siento del todo a gusto, o sea, siento que tengo un muy buen sueldo, siento que tengo una muy buena posición, pero no me siento plena. Hay algo que está dentro de mí que me dice, tú puedes con más, puedes hacer otra cosa, no te quedes sin vivir lo que tienes que vivir. Y empecé a sentir como esa vocecita interior del alma y tomo la decisión, hablo con mi papá, que en ese entonces mi papá vivía, estaba en este plano físico terrenal y le dije yo, papá, pues mira, he pensado esto y me dijo, lo que quieras hacer. O sea, tú eres capaz de muchas cosas, así que adelante. Entonces me dio como esos ánimos. Mi papá y mi mamá siempre han sido para mí el apoyo total, pero mi papá era el apoyo en esa parte financiera, en la parte de visión, en la parte estratégica y me dice, pues adelante. Y pues tomo la decisión. Obviamente cuando tomo la decisión, yo ya venía cansada en la empresa, venía aburrida con muchos temas, con ese tope que como mujer no podía crecer. Entonces ya me sentía estancada y muchas veces llegaba llorando aquí. Entonces mi esposo me dijo, yo te apoyo. Pues bueno, me retiro. Pero yo te apoyo es para hacer qué? ¿Ya tenías plan de salida? Yo te apoyo para que yo tomara la decisión y hablara, ¿ok? Que me retirara, que me retirara. Pero Entonces, sin tener pues plan, sin tener plan. yo no tenía plan, yo no Ok. tenía plan. Yo le dije, yo quiero emprender, yo quiero hacer otra cosa, yo quiero tener como una vida donde pueda tener un tiempo con mi hija, disfrutar, ella tenía 9 años, disfrutar el tiempo que tiene mi hija, que pues todavía está chiquita, y voy a emprender con auditoría. O sea, que es la auditoría en mi vida es un porcentaje muy alto de mi vida el que yo me he dedicado a la auditoría y a los procesos de negocios, ¿ok? Entonces, como ha sido tanto porcentaje de mi vida, pues yo dije, voy a emprender con auditoría y me retiro para emprender con auditoría. Yo me retiré. Cuando me retiro, tomo cursos de actualización de marketing digital, empiezo a tomar como todo esto para para estar en las redes, para todo, porque, a ver, yo soy ingeniera de sistemas y se me facilitan muchísimas cosas, pero de las redes sociales y de todo esto de estar metida, no era algo que yo viviera todos los días, porque yo era una alta ejecutiva de una compañía y a mí no me interesaba ni que nadie me viera en las redes y yo no tenía ni redes sociales personales. Para mí, y siempre le decía a mi familia y a mis amigos, quien me quiera ver, que me llame, que me escriba, tienen mi celular y si no, que me busquen, pero no me gusta estar publicando mi vida en todas partes. Y pues mira, como la vida da tantas vueltas y el que escupe arriba en la cara le cae, entonces pues termino yo en esto, en las redes sociales y haciendo todo un trabajo totalmente para las redes sociales. Pero adicional, empiezo en las redes sociales con auditoría y me voy dando cuenta que el mundo de las redes sociales y de los negocios virtuales no necesariamente son para un emprendedor que quiera ser un auditor y que no tenga, o sea, como figura, como nombre, marca personal, quiera ser un auditor y que una empresa pequeña o mediana lo contrate para hacer la auditoría de sus procesos, la auditoría del negocio o la auditoría de sistemas. Claro, Así porque se ve que que generalmente la auditoría se ve como algo muy,
muy sobrio, muy serio, muy de traje en el sentido metafórico, sino es aquella, no me imagino a alguien diciendo, necesito un auditor, déjame ir a Instagram, ¿sabes? O sea, no, son como un sitio privado ustedes, son como un sitio que tienen que inspirar confianza y sobre todo respeto, profesionalismo. Entonces, bueno, ¿qué tipo de publicaciones? Aunque ahorita sí hay mucha tendencia en el área de consultoría, asesoría, que si lo haces con cierta disciplina y cierta postura, pues se nota la seriedad con la que trabajan, ¿no? Eso depende del tipo de publicación que haga. Pero sí me imagino que en tu campo, que también me llamó la atención, dije, bueno, con tantas experiencias que tiene ella en auditorías y tratar de emprender en lo que ella sintió era su punto fuerte, o sea, con esto yo me levanto porque es que me la sé, o sea, qué tan difícil puede ser si yo sé de lo que hablo. Entonces, no, la cosa es que tú sabías lo que hacía, pero el puente para poder ser vista no estaba a la orden del día, ¿no? No, fue fue súper difícil el ponerme a emprender en ese tema, el empezar a mostrarme, porque sabes que poca gente sabe de esto, poca gente sabe del control interno, poca gente sabe cuando uno habla a qué se refiere con esos. Entonces había gente que me decía, no sé de lo que hablas, no tengo idea. Y me decía gente allegada a mí, no tengo idea, es que espérate. ¿Por qué? Porque es que todo el mundo ve a los auditores, al control interno, como algo allá, como tú lo decías, los malos del paseo, los que son portadores de malas noticias y lo ven a otro nivel, pero nunca lo miran como el amigo de la gerencia, el amigo de la dirección general, el que ayuda, ¿ok? Sino que lo ven allá. No me toquen ni me traigan al auditor que no quiero. ¿Tú crees que es porque también uno se pone como a la defensiva, porque he estado de los dos lados y uno está como a la defensiva, como que como que me vienes a revisar porque crees que algo estoy haciendo mal? Entonces uno inmediatamente como que se pone en defensa propia de la gestión que uno está haciendo, porque uno piensa, bueno, ¿qué capacidad tienen ellos de saber que lo que uno está haciendo está bien o mal? Pero entiendo que hay una desinformación, o sea, hay una falta de educación con relación a la necesidad y al impacto que hace un auditor dentro de una organización. Lo otro que veo es que cuando uno inicia, y sobre todo es como marca personal, no tiene un respaldo de una firma o de una empresa, igual que los contadores, igual que los abogados, que cuando vienen con una firma la posición es diferente o la receptividad es diferente. Lo que veo es que, como tú dices, no tienen la terminología, quizás lo aplican o no, o lo mal aplican, pero no tienen el significado de no sabe que lo que están haciendo es un proceso y es un procedimiento y que requiere revisión y que requiere actualizarse, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, que es donde probablemente uno, empezando una marca personal, puede iniciar. Entonces, ¿cómo tú le explicas a una persona que apenas está sobreviviendo en su negocio? Puede ser por falta de auditoría y evaluación de riesgo. Puede ser esa la razón, pero como tú le explicas que tiene que invertir un costo, cuando tú le vas a decir exactamente con pelos y señales, con orden y estructura, que esto es lo que tienen que hacer y procesar eso no es fácil porque tú sabes que emprender no es un paso fácil porque aparte que te toca hacer todo, tienes que buscar la manera de sostener el cheque de cada mes para que el negocio siga funcionando, ¿no? Y mantener la integridad emocional para eso. Así es, Ali. Mira, yo creo que tenemos, no es Latinoamérica, sino que a nivel mundial tenemos un tema que es cuando estamos enfermos, vamos al médico y a lo mejor ya no hay nada que hacer. O a lo mejor ya estamos muy avanzados, ¿ok? O a lo mejor ya hay que invertir mucho dinero, o a lo mejor ya perdí la compañía, ¿ok? Entonces, aquí sucede lo mismo, Ale. Yo empecé a mirar el tema y a vender el tema desde otro punto de vista. Empecé a hacerlo desde las redes sociales, desde metiéndonos un poco con la estructura de las redes sociales, del marketing digital, y me fui metiendo. Pero clientes que yo atiendo, cuando atiendo negocios que no son marca personal, sino atiendo negocios, yo me meto en su negocio y les empiezo a explicar de qué manera podemos mejorar su negocio, mirar el 360 de su negocio, cómo manejar. O sea, tuve una clienta
de restaurante y empecé a enseñarle y a explicarle cómo manejar el personal que tenía a cargo, cómo empezar con el tema del servicio, o sea, y empezar a trabajar. Y la persona vino a mí por redes sociales. ¿Ok? Yo quiero que me ayudes con las redes sociales de mi negocio, pero entonces empecé a mirar y le dije, a ver, espérate, antes de empezar las redes sociales del negocio, yo necesito, porque fui a visitarle varias veces su negocio y empecé a mirar diferentes cosas y a ver, vamos a mirar temas administrativos que es importante que tú tengas en cuenta porque las redes sociales está muy bien, está muy bonito, pero yo no puedo andar publicando y mi negocio por dentro desmoronándose. Entonces, qué importante es tener eso bien en cuenta. Eso es muy diferente cuando tú le dices a una persona de marca personal que, como bien me estás diciendo, a lo mejor no vende, a lo mejor está empezando su negocio, a lo mejor está empezando a mostrar si yo llegar con un tema de control interno o con un tema de ver cómo está el negocio. O sea, es que no se puede. Entonces, yo tengo que empezar a mirar y apuntar a aquellas empresas pequeñas o medianas, de qué manera están teniendo ese flujo de caja, de qué manera están administrando su negocio, su personal, la gente que tiene. A ver, o sea, ejemplos tan sencillos. Hay gente que tiene envíos o a domicilio, restaurantes, pero resulta que el domicilio le está costando más que lo que cuesta el producto que le están comprando. Y hay gente que con solo vender dice, yo lo envío, pero me quedaron 200 pesos, me costó esto, o sea, espérate. Entonces, no te puede costar más el caldo que los huevos, ¿ok? Y es donde hay que empezar a ayudar a los emprendedores, porque hay una cosa cierta y es que así como cuando somos madres, nadie nos enseñó a ser madres, nosotros aprendemos sobre la marcha, igualito que cuando somos emprendedores. Cuando uno, por más que estudie y por más que lo tenga en teoría, cuando uno vive y padece lo que tiene que padecer como emprendedor, es cuando aprende y cuando sabe, porque ya tienes callo, ya tienes callito en los pies al dar el paso, ya sabes por dónde tienes que saltar. Entonces, mira, yo no te voy a mentir, independiente de todos los estudios que yo haya hecho, de todo lo que traiga en mi cabeza, de todo lo que yo he hecho para las empresas, el poder tener mis negocios y poder emprender, me han sacado lágrimas, me ha costado momentos donde digo, Dios, ¿qué voy a hacer? O sea, de verdad no entiendo qué pasó a dar. No entiendo qué hacer aquí para vender, no entiendo por qué no estoy vendiendo esto, donde empezar a darle un giro al negocio es todo un mundo, porque tú decías, yo pensé que esto era el negocio que me iba a dar, porque esto es lo que traigo en mi cabeza, y tenerme que sacar esa estructura de auditoría y tenerme que meter en otro de los temas que sé, pero que llevaba menos tiempo, eso me costó un montón. O sea, pero y que te empiecen a mirar con otros ojos de que, pues es que ya no eres la auditora, sino que ya hablas de marketing digital, y que te vuelvan volviendo a hablar de que hables de marketing digital y vuelvas al tema de auditor. Entonces, como que te va viendo la gente, ¿esta mujer qué? Y hay muchas cosas, Mariale, porque tú me hablas de control interno y yo te hablo de control interno. O sea, tú me hablas de procesos, yo te hablo. Y hablamos de marketing y de redes sociales y te hablo. Pero, a ver, Mariale, fueron cosas que me tocó ir aprendiendo, y muchas veces aprendiendo con sangre, aprendiendo de mi propio sufrimiento, aprendiendo de mi propio estrés, aprendiendo de todo el fracaso, o de todo el tema de cómo voy a hacer para darle un giro a mi negocio. De hecho, te voy a decir, mi negocio ha tenido varios giros. Primero empecé con un tema de control interno. Posteriormente me pasé a un tema de marketing digital muy enfocado a los cambios en redes y enfocado en eso. Y después le volví a dar otro giro a que ya hablo ahora ampliamente de negocios, ¿ok? Y no enfocándome en una sola red o en simplemente los cambios en un sistema. Entonces han sido giros van, giros vienen, pero como publiqué hoy en una de mis historias, los negocios siempre están en constante cambio y en constante evolución. Si nosotros no evolucionamos con el negocio, y nuestro negocio no va evolucionando en la medida que van y que cambian las reglas del mercado, entonces nos vamos quedando atrás. ¿Tú crees que aprendiste a mirar, cambió en algo tu apreciación, tu empatía, tu entender el escenario de las empresas cuando te tocaba hacer auditoría
o cuando ahora estás tratando de hacer tu emprendimiento. O sea, el hecho de tu emprender cambió tu mirada y tu responsabilidad ante las personas que tú sabes que pueden estar pasando por el mismo proceso que tú. Porque cuando uno va a las empresas, uno trata de entender técnicamente lo que sucede. O sea, según lo que sucede y la prueba física que tengo, la respuesta, los indicadores que tengo, esto es lo que debo hacer. Pero ahí no hay emocionalidad alguna, ni hay historia detrás de eso que tú conozcas, al menos que estés interesado. Entonces, tienes muy poco que te perturbe tu apreciación como profesional. Sin embargo, cuando eres tú, es tu emprendimiento, ya tú sabes lo que hay en juego. Entonces, tu mirada pudo haber cambiado, haberse flexibilizado, crear más empatía entre tu visión de auditora ahora a la que tenías cuando trabajabas en las empresas. Mariale, total. O sea, cuando yo era auditora, como tú dices, y mi esposo siempre me dice, yo soy fría y calculadora, ¿ok? Entonces, siempre me lo dijo y yo tenía que tener una posición fría y calculadora delante de la gente. Yo no me podía poner a decirle, ay, pobrecito, venga, no. Esto es aquí, acá, acá, la opinión se va a calificar, no podemos seguir siendo más auditores de esta empresa, el riesgo es muy alto, usted tiene que hacer esto, o sea, y era así, yo llegaba a una junta y tan, 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 y es, o sea, haz de cuenta pasando un cuchillo y fan, 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 o sea, rapidito, se le echaba la mantequilla al pan y se acabó, esto es, y no se adornaba nada, todo era así. Para mí, emprender y emprender con los dos negocios que tengo ha sido la mejor maestría que yo he hecho en mi vida. O sea, la mejor, la mejor. Y hoy por hoy te puedo decir, claro que cambia el enfoque, claro que cambia la empatía, claro que cambia todo, porque ya entiendo que muchas veces con la mirada fría y calculadora, por más que te digan las normas de auditoría y que te diga todo el deber ser, hay cosas que no se pueden hacer en una empresa, ¿ok? Y que no puedes pedirle peras al olmo. Entonces, yo me tengo que ajustar a la realidad de la compañía. Y es por eso que hoy, justo la vez pasada, hace como un mesecito, más o menos, estuve hablando con alguien, para un tema de control interno en una compañía. Y entonces le hablaba yo y le decía, pero mira, te voy a decir una cosa, independiente de todo el bagaje que yo tenga en auditoría, este bagaje fue mezclado porque toda mi conversación y todo lo que yo estaba hablando con él tenía una mezcla de todo lo que he vivido, más todo el conocimiento que traigo. Entonces le decía yo, es que para tú administrar los riesgos de tu compañía, necesitas, o sea, no puedes traer a un asistente de la dirección general a decirle, contrólame esto, porque para tú poder controlar lo que tienes ahí, primero recursos humanos necesita sensibilizarse de la posición que necesita para esa persona de control interno y asimismo tienen que empoderarla. Y entonces, y le decía yo, y no puedes pedirle a esa persona que no tiene ese empoderamiento que se pare ante el comité directivo, ante de verdad el comité de auditoría a decirle cómo son las cosas a cada quien. Entonces, mira, yo le estaba ayudando justo a conseguir, a tener esa persona de control interno y yo le decía, mira, es que aquí las cosas son bien diferentes. Entonces, cuando empiezas a mirar y empiezas a asesorar las empresas y empiezas a ayudarlas desde el punto de vista, con esta expertise de no solo haber pasado por empresas de auditoría grandes como son Deloitte y PricewaterhouseCoopers, sino tener la experiencia como emprendedor, esto es una mezcla totalmente diferente y él me terminó diciendo, te agradezco enormemente porque soy un director de compliance y me dijo, te agradezco enormemente porque mira, lo que tú me estás diciendo, nadie me lo habría dicho y como dices, ni recursos humanos ni yo estaba teniendo el conocimiento de lo que yo necesitaba para esa posición que estoy buscando. Entonces me aterrizas, me pones los pies en la tierra y me estás indicando qué tipo de persona debo conseguir. Y fíjate que sí, es bien diferente cuando tú estás en ambos lados y fuiste jugador y ahora ves las cosas desde otro punto de vista, desde un punto de vista donde te has quemado las manos. Sí, puedo notar la diferencia. O sea, en este momento lo puedo visualizar. Yo siempre digo que las cosas me las dibujo mientras el invitado va hablando.
y sí puedo ver que fue necesario. Imagínate tú que fue más el tiempo que tuviste o que dedicaste a la parte de siendo dependiente, preparándote, educándote, adquiriendo experiencias, creando callos en el área de auditoría para empresas. Pero creo que las cachetaditas que tú dices que te dieron, las palmaditas para salir de ahí era porque ahora te toca pulirte en otra área que va a alimentar y va a complementar eso que ya sabes, que es la parte humana, es ser ese ser humano que emprende y que ahora está del otro lado y que entiende que hay que cumplir normas y procedimientos, pero hay veces que no se puede y no es que no quiera, en muchos casos no se puede, no se quiere, pero hay veces en que no se puede, que hay veces que hay que entender el otro lado. Y como yo siempre digo, cuando tú conoces la historia de ese emprendedor o de esa persona que tiene una idea o que está emprendiendo, tu apreciación cambia porque empiezas a ver el mapa de esa otra persona y entender desde dónde viene él a trabajar contigo. Entonces, no necesariamente la misma fórmula funciona para todos. Por eso también creo fielmente en que la historia de cada emprendimiento hace la diferencia en cómo aplicar lo que ya sabemos de manera técnica y teórica sobre los pasos que hay que seguir para poder crear. Antes que eso nos termine, nos consuma el tiempo, quiero hablar de esos, ya que estamos hablando del emprendimiento, ¿cuáles son, según tu experiencia, asesorando a otros, pero también viviendo tu propio proceso, cuáles son esos mitos que tenemos sobre el emprendimiento y cuáles son esas realidades de las que poco se habla, sino que se cuenta nada más la historia de éxito? Mira, un mito que es muy generalizado es que todos pensamos que para emprender necesitamos un invento, algo único, algo que no exista en el mundo, y realmente todo existe. Lo más importante es que nosotros estemos convencidos de que nosotros mismos compraríamos ese producto o ese servicio, y sobre todo creer en nosotros. Porque cuando yo a lo mejor diseño unos cuadernos muy bonitos, o soy un escritor de novelas, o hago unas auditorías muy bien hechas, o hago marketing digital, lo que yo sea que esté haciendo, lo más importante es empezar a creer en nosotros. Pero también ese creer en nosotros y ese saber que no es un invento único, también tengo que combinarlo con el mercado al que yo voy dirigida, ¿ok? Y que entonces yo me doy cuenta que si ese mercado al que yo voy dirigida no me compra este tipo de servicios, sino que se lo compra, por ejemplo, a ciertas empresas, como me pasó a mí, entonces tengo que ir empezando a darle un rumbo diferente a las cosas. Por eso es tan importante escuchar el mercado. Entonces, ese es el primer mito. El primer mito es ese. Para mí, no tiene que ser un invento. Ahora, otro mito para mí importante es que estamos acostumbrados a que, o tenemos ese miedo, y es que siempre dejamos para mañana y decimos, sí quiero emprender, pero es que no, mañana, después lo hago, no, pero el año entrante, cuando esté lista, no. O sea, esperamos a que llegue el momento perfecto, y ese momento perfecto nunca llega, porque siempre, o sea, es lo mismo cuando uno va a ser mamá. No, espérate, es que quiero tener tantos años, no, espérate, es que quiero terminar mi carrera, es que espérate, quiero terminar la maestría o el doctorado o lo que sea, es que quiero tener la casa propia, es que quiero adornar el cuartito. A ver, ese momento perfecto nunca llega, porque muchas veces resulta que compramos la casa, que adornamos el cuarto, o que hacemos lo que sea, y a lo mejor adornamos el cuarto y lo ponemos de niña porque es lo que queremos, pero nos mandaron niño, ¿ok? Entonces fíjate que nunca estamos preparados, o esperamos a tener todo completito y a lo mejor ya se me pasó la hora de poder tener un bebé naturalmente. Entonces, y empezar a sufrir con otro tipo de cosas. Entonces, lo mejor es tomar acción, es no procrastinar. Esos son los dos mitos como principales que yo veo en el tema de emprendimiento y en el tema de la vida. Entonces, para mí esos son los dos puntos. Y me hacías otra pregunta, se me escapó la otra pregunta. Las realidades que vive el emprendedor, como la soledad. Bueno. ¿Sabes? El apoyo. El que tú crees que te va a comprar es el que menos te apoya. No, las realidades son muy Quiero hacer una pausa, que ese primer mito me acompañó a mí por muchísimo tiempo, ¿sabes? Muchísimo. Yo dije, pero es que yo que voy a salir a darle al mundo si yo no he inventado nada, yo no he creado nada, yo no he sido creadora de algo que nadie tenga. Entonces mi esposo me decía, pero es que no es inventar el agua tibia, eso existe. Ahora, ¿de qué manera tú puedes transformar eso?
que se parezca a ti, que sea lo que tú quieres dar y de qué manera ayuda a otros. Y yo pasé mucho tiempo, tuve que leer un libro que se llama El arte de robar, el arte de robar como un artista, robar como un artista o algo así. Después que leí ese libro, que salió de uno de los episodios de una persona que me habló de marca personal, fue que más o menos me suavicé conmigo misma, que dije, porque yo me creía inútil, yo decía, tanta gente que crea cosas y yo me siento que estoy copiando a todo el mundo porque ya esas cosas están hechas. Entonces, pasé mucho tiempo acompañada con ese síndrome de pensar que como yo no tenía nada que había inventado, no era merecedora de exponer lo que yo quería decir. Así que sí estuve allí. Bueno, y el otro, las realidades. Las realidades, hay veces lo aterrizan a uno no de la manera más bonita. Y esas realidades es que cuando uno emprende, uno piensa que a uno le va a comprar la familia, le va a comprar el amigo, le va a comprar el vecino, lo va a apoyar la familia, y es lo que menos sucede. Lo que menos sucede. Muchas veces la familia es tu peor enemigo, es el que más te critica, es el que más te dice, el que te dice no estás generando dinero, el que te dice eso no te está sirviendo para nada, estás perdiendo mucho tiempo. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta que en la propia casa lo están autosaboteando, uno empieza por creerse ese tipo de cosas. Y, y es tan difícil muchas veces volver a creer en uno mismo. Entonces, yo lo que les digo aquí es a palabras necias, oídos sordos, porque siempre pensamos, pero ¿qué está haciendo esa otra persona realmente para atacarte a ti o para decirte ese tipo de cosas? Entonces, importante es que nosotros creamos en nosotros mismos, que nosotros nos creamos el cuento y que a la fija vayamos sin ese miedo. Y pues listo, hay otras personas a las que les podemos vender, hay otras personas que a lo mejor crearán nosotros, que nunca nos han visto. Lo más importante es generar esa conexión y poder ser ético y no vender humo a la hora de vender en las redes sociales, que nos podamos mostrar como somos tal cual, porque si nosotros no mostramos, nadie le compra a un desconocido y lo más importante es que nosotros aparezcamos en las redes sociales, nos mostremos, vayamos mostrando qué podemos hacer, de qué, o sea, de qué sabemos, y una vez la persona nos vea varias veces, nos empieza a seguir, ya sea nuestro fan, pues posiblemente ya va a ser la persona que nos toque la puerta para decir, quiero comprarte, quiero que me asesores, quiero que seas mi mentor. Y esa es la manera como ocurren, no los milagros, pero ocurren las cosas en la vida. Entonces, a lo mejor en tu casa no te compren, pero una persona desconocida que vaya viendo esas cosas en ti, sí te va a comprar. Y por ahí es donde empieza todo. Y otro punto, perdóname. Sí, no, continúa. Está bien. Y otro punto súper importante es no te aísles, porque el que se aísla pierde. Aquí lo más importante es que te unas a comunidades, que empieces a apoyar a otros emprendedores o otras personas como tú, que empieces a dar ese like, a dar ese comentario. ¿Por qué? Porque ese comentario a esa persona que estás apoyando le va a servir y de paso te sirve a ti, porque las personas que lo siguen a él o que lo siguen a ella, o la siguen a ella, te van a ver y van a ver el aporte que estás dando. No es solamente colocar un corazoncito o colocar un fuego o colocar algo y decir, ¡ay, qué bonito! No, es dar un aporte de valor. Entonces, cuando tú das aporte de valor apoyando a otra persona, eso te suma a tu favor. La gente piensa que eso es pérdida de tiempo, pero no es pérdida de tiempo. Eso es lo que genera relaciones genuinas, auténticas y lo que te ayuda a crecer y te ayuda a llegar a otras personas. Si tú te aíslas, solamente publicas y te vas, como yo tengo en los Reels, no estás haciendo nada. Entonces hay muchas cosas que es importante aprender. Las redes sociales es todo un mundo, es todo un mundo. El marketing digital, marketing de contenido es todo un mundo. Entonces, qué importante es que cuando nos metamos en este mundo virtual, sepamos, entendamos que hay personas que ya, como yo, pasamos por este tipo de cosas y que podemos aportar y ayudar para que tú, que estás viendo, que estás escuchando, puedas decir el día de mañana, ¿sabes qué? Prefiero ir acompañado, voy más rápido, voy más seguro, e irme sola, e ir dándome de piedras, de golpe en golpe, cayéndome por no gastar un peso. Yo entiendo que muchas veces cuando emprendemos, muchas veces emprendemos con una mano adelante y la otra atrás, pero
lo mejor es emprender cuando tenemos un empleo o cuando tenemos algún dinero ahorrado para poder apoyarnos con esto mientras nuestro negocio o nuestros negocios generan ese dinero para podernos ayudar a seguir manteniendo todo no solo el estatus del negocio, sino ese crecimiento en el negocio. Sabes que cuando hablabas de la primera realidad de que, bueno, los familiares, los amigos, yo estuve ahí también y yo al principio no entendía, yo decía, bueno, pero si la persona me conoce, sabe quién soy yo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué está indiferente? O el aporte no es nada constructivo, o sea, porque me siento como atacada o como... Pero luego entendí con ciertas conversaciones, es que la persona que están viendo en este momento no es la que solían conocer. Entonces están como, para ellos tú eres una desconocida en esa etapa que estás viviendo. Entonces yo dejé de reflexionar de mala forma, de decir, bueno, mejor me alejo, mejor no le presto atención, sino empecé a comprender que también así como yo estaba viviendo un proceso y estaba dentro de mi incertidumbre, incursionando en cosas, para esa otra persona que acompaña, que a veces se sienten distantes porque no van al mismo ritmo, también tiene su propio proceso de adaptación dentro de lo que uno está haciendo, sobre todo cuando estamos juntos en el hogar, porque la dinámica de uno cambia totalmente y muchas veces pasa de una manera inesperada, no es advertida, sino que uno empieza la transformación y ya, no es algo que uno va preparando a ver cuándo lo hago, es que sientes la necesidad y lo empiezas a hacer. Entonces esa parte la empecé a entender porque sí me frustraba como mucho, porque uno desafortunadamente tiene la tendencia a buscar esa validación en esos seres queridos que cuando uno la consigue uno dice, ¿será que me estoy equivocando? ¿Será que de verdad lo estoy haciendo mal? O es que, no sé, estoy haciendo como... ¿Por qué no siento ese apoyo? Pero empecé a entenderlo de esa forma para no castigarme. Lo otro es que comentas sobre las comunidades. Yo creo que es importante resaltar que todo eso que estás explicando el día de hoy, que tiene un aporte valiosísimo, lleva su tiempo y su proceso. O sea, son etapas que se van cumpliendo mientras vas emprendiendo, porque también la búsqueda de las comunidades que se alineen a lo que tú quieres, también toma tiempo filtrarlas, ubicarlas y sobre todo cuando tú estás en esta evolución constante que tú quieres aprender otra cosa, hacer más, cómo mejoro esto y ahora que lo hice, cómo lo haría mejor. Entonces tú te vas elevando y no necesariamente esa comunidad va pegada contigo, sino que tienes que ir mutándola también. Entonces también estuve en el momento en que me sentí culpable que tenía que estar todo el tiempo atada a las personas que la primera vez me dieron la mano. Entonces estaba como en ese dilema, sigo o me quedo aquí, pero me sentí estancada, pero que tengo que explicar, pero si no le explico, entonces se va a sentir mal. Entonces todo ese tipo de escenarios que son posibles, que se presenten, es bueno como que las personas sepan, es parte del proceso y no va a ser nada cómodo. O sea, el emprender no es un proceso cómodo donde todo está resuelto, tiene muchas variantes en sí. Y algo que me tocó con lo que dijiste ahorita, que a veces es ir acompañado, por lo menos en los dos libros que yo saqué, yo tuve que hacerlo, o sea, mi forma de procesarlo es sola, yo literalmente me encierro como en una burbuja y hasta que el libro no salga yo no rompo la burbuja, porque callo el ruido externo donde me dicen, ¿por qué vas a publicar el libro? Mejor no escribas eso, no hago búsqueda, no veo otros libros, no busco material de eso, sino que simplemente me enfoco en trabajar lo que yo quiero y luego que ese material esté hecho, es que yo rompo la burbuja y salgo, porque de otra forma no funciona, me cuestiono mucho y dependo mucho de lo que escucho por fuera. Entonces, en mi caso ha sido así, no todo el tiempo, pero en proyectos específicos me he tenido que cerrar para poder concluirlos. Mira, has tocado dos puntos importantes. El primero, el tema de los amigos o de los cercanos. La mejor manera es hacer y demostrar, más que tú empezar a quererles vender y solitos van a descubrir esa nueva versión tuya o ese nuevo negocio tuyo, o te van a comprar o van a hacer eso, solitos van a llegar a creer en ti y a mirar esto, pero no es, oye, te quiero vender este producto, oye, cómprame este servicio. No, así no llegan, no es la mejor manera. Es ver que tú te estás moviendo y estás generando, ayudando a otras personas, o que estás vendiendo el producto y que la gente te está comprando, o que lo estás usando en ti, que tú estás viendo el cambio. Entonces, cuando ven eso, inmediatamente las personas como que voltean a mirarte. Entonces por eso lo mejor es
predicar con el ejemplo. Y de lo que contabas del libro, es que escribir un libro y todo eso es todo un proceso completamente diferente, digamos que al tema de cuando vas emprendiendo y vas publicando. Yo me refiero a cuando las personas van publicando y sacan una publicación, pero no saben qué decir y la publicación solo tiene de pronto un like y no le llega a mucha gente. Entonces aquí es importante rodearse de diferentes personas, siempre ampliar esa red de contactos, siempre ir ampliando, es como una red de mercadeo. Tienes que ir ampliando, porque a lo mejor a este no le sirve, pero al amigo de este, del otro, del fulano que va en la cadena, le sirve. Entonces, es ese tipo de cosas. Es empezar, no quedarme yo solita, porque cuando uno de verdad se aísla y está solito trabajando en un tema de emprendimiento, pierde, a menos que tú seas una persona que pagues publicidad, entonces no necesitas de nadie porque le estás pagando a las redes sociales la publicidad para que ellos te mantengan, pero es que pagar una publicidad o un promocional todo el tiempo, eso cuesta. Entonces, y cuando tú eres ya una empresa más grande, una empresa que genera ese dinero, pues no importa que yo tenga nadie al lado, porque ya me está llegando con la publicidad que yo estoy pagando. En cambio, cuando hacemos tráfico orgánico, sí es importante apoyarnos, porque yo no voy a gastar dinero en publicidad. Esos son dos mundos totalmente diferentes. Entiendo. Si tuvieras que decirle a un emprendedor en este momento, ¿qué es lo más difícil que probablemente desde tu punto de vista puede pasarle y cuál es la mayor satisfacción? Lo más difícil es que no venda y pasen meses sin vender, generando contenido, matándose o mirando, dándole vueltas en la cabeza de qué manera, por qué la gente no cree en mí, o por qué la gente no me compra, o por qué no estoy vendiendo. Eso es lo más difícil, lo más difícil, porque eso va haciendo mella en la autoestima, en la credibilidad que tenemos de nosotros mismos, en el amor propio. Entonces eso raya con todo y eso te derrumba. Eso es lo más difícil y lo más complejo. Y la otra era, Ale. La mayor satisfacción. La mayor satisfacción, cuando te empiezas a vender y cuando tú empiezas a poder ayudar a la gente, empiezas y dices, ¿qué? Sí vendí, sí creen en mí, mira, le estoy ayudando, y ves que ese negocio prospera y ves cómo va sacando todo, ves cómo va vendiendo, o sea, ves cómo se va moviendo. A mí me alegra, pero mucho, ver a mis clientes saber cómo han crecido, ver cómo han vendido, verlos en las redes sociales y wow, mira cómo van, eso, y saber que tú les ayudaste, que tú fuiste útil. Eso es lo mejor, para mí eso es la mayor satisfacción, el poder hacer eso, porque es como de doble filo. Estoy ayudando, pero estoy generando ingresos. Estoy siendo útil para alguien, pero yo también estoy haciendo crecer mi negocio y creciendo yo y creyendo en mí. Ok, Adriana, antes de despedirnos, te voy a hacer dos preguntas. Una, ¿qué consejo le darías hoy a Adriana, que estaba por comenzar este camino de emprendimiento, llena posiblemente de miedo, de incertidumbre, pero también de muchos sueños? Mira, el consejo que yo le hubiera dado o que yo le daría si estuviera ahí, el primero es, no te hubiera salido de trabajar, sino que emprende primero y genera primero. Antes de salirte de trabajar y antes de decir me lanzo, por más independiente de que mi esposo me hubiera dicho tienes el apoyo, porque también llega un momento en que ese apoyo va cansando, o sea, vamos cansando a la otra persona de que te apoye y tú a lo mejor no estás generando. Entonces, eso es lo primero que yo le diría. Y lo segundo que yo le diría es que siga confiando en ella y en lo que tiene, en esa voz de su alma, de su corazón, en lo que siente y en esas corazonadas, porque eso es lo más importante. Todos vendemos y todos estamos vendiendo diariamente todo, nuestra forma de ser, nuestra forma de vestir, o sea, si estamos con un esposo, con un novio, con un hijo, en una posición, siempre estamos vendiendo algo de nosotros. O sea, el ganarte un permiso, el ganarte un aumento, el ganarte un ascenso, el ganarte
lo que sea. Entonces, creérnosla y creer en nosotros, porque siempre, pero también aprender a vender, porque nosotros pensamos en la vida que nosotros no, es que yo no soy vendedor, no, es que yo no vendo, pero sabes que todos vendemos todos los días. Entonces, eso es una gran lección para mí. Aprendí de pasar de estar en compañías como PricewaterhouseCoopers, donde me tocaba vender y atraer clientes, y que yo decía, ¿cómo le hago? A pasar a donde estaba en Liverpool, que yo decía, pues aquí no me toca vender nada, pero equivocada porque yo sí me vendía, ¿no? Y uno no ve eso. Entonces, hoy por hoy, tú eres muy el producto diferente. Y el servicio, ok. Te vendes tú misma todos los días. Okay. Todos los días me vendo, así que si yo no confío en mí y yo misma no salgo como me quiero ver y como lo que quiero proyectar, y como la mujer que soy, de verdad no voy a vender nada de ninguno de mis negocios. La segunda pregunta, si tu hija escuchara este episodio dentro de unos años, ¿qué te gustaría que entendiera sobre ti y la profesional que sigue creando y creyendo? Mira, de hecho yo estoy escuchando esta grabación, pero ¿sabes qué? ¿Qué le diría? Nunca hay que rendirse, nunca, porque el no ya lo tenemos. Entonces hay que buscar el sí en todo lo que uno quiera hacer, y nada es imposible, nada es imposible. El límite es el cielo, así que de verdad siempre hay diferentes maneras de hacer las cosas. Lo más importante es que nosotros encontremos el lado positivo de todas las cosas, y si no nos sale a la primera, caer para levantarse no es caer. Así que lo más importante es que nosotros insistamos en lo que queremos, pero que estemos convencidos de eso. Bueno, yo quiero agradecerte el día de hoy. Hay muchísimas reflexiones de la parte personal y todo lo que nos contaste sobre ese camino que recorriste para darte cuenta que querías emprender, esa decisión de poner tu rol de mamá primero, que lo entiendo perfectamente, el haber estado sin trabajar 4 meses donde sentía que limpiabas, perdón, por lo menos fue en mi caso, sentir que limpiaba la culpa de no pasar tiempo con mi hija, pero empezaba la culpa de no tener tiempo para hacer lo que yo quería. Entonces, eso pasa, es más común de lo que creemos. Por eso yo siempre les digo, cada vez que escuchen los episodios, escuche con atención, porque no solamente son tips o estrategias, es que cada relato de cada invitado y cada experiencia y cada historia que trae con ello puede parecerse a lo que vivas, y le puedes empezar a poner nombre a tu propio proceso, porque a veces lo pasamos desapercibido y creemos que no hemos vivido ni hemos hecho nada. Hasta pasar por la decisión de emprender, de entender ahora desde otro punto de vista cómo puedes ejercer tu profesión y cómo pudiste vestirla con otro traje para poder ejercer el mismo proceso de auditoría, pero ahora con un gancho o con una vía del marketing digital. Sin embargo, no dejaste de brindarle o no dejas de brindarle a cada cliente tu parte de auditoría, de proceso, de gestión para alimentar su historia, su emprendimiento, pero también seguir ejerciendo lo que tú siempre has hecho. La reinvención que hiciste de pensar, de no tener redes sociales, de renunciar a un buen cargo para luego estar asesorando a las personas en marketing digital, es un salto gigante en poder decir, mira, yo soy muy buena en auditoría, pero ahora me voy a arriesgar a hacer algo en lo que, bueno, no he practicado tanto, pero bueno, me voy a pulir en esto. ¿Y cómo traigo eso que ya sé para este nuevo proyecto? Entonces, como yo les digo, siempre en cada episodio hay muchísimo material que recoger, porque cada trayectoria del invitado es una obra de arte, es una película que puedes ver una y otra vez y sacar siempre algo que te va a llamar la atención. Así que yo quiero agradecerte muchísimo que te hayas tomado el tiempo, que nos hayas paseado por tu historia, que nos hayas traído estas herramientas, que hayas aliviado un poco el equipaje para los emprendedores, sabiendo cuáles son esos mitos que hoy puede cuestionar y cuáles son esas realidades que sabe que tiene que enfrentar, y que si las está viviendo, pues entienda que no está solo. Y yo invitarlos a y a todos los episodios que tenemos disponibles para ustedes, para que cada día vayan elevando y creciendo de manera personal y profesional y elevando su mejor versión. Por favor, Adriana, para despedirte, comparte tus redes sociales, tu página, cómo pueden contactarte. Esta plataforma está a tu orden. Gracias, Mariale. Primero por tu tiempo, por el tiempo de todas las personas que nos escucharon, y que nos vieron.
Así que, bueno, mi página web es adrianagomezf.com. Ahí encuentran todas mis redes sociales, pero por lo regular en todas mis redes sociales estoy de dos maneras, como Adriana Gómez F, igualito que la página, o como Adriana Gómez Franco. Así que así me pueden encontrar en YouTube, en LinkedIn, en TikTok, en Instagram, en Facebook, bueno, no, en todas partes estoy. Y bueno, para mí es un placer poder compartir con ustedes y ayudarles en este camino. Bueno, no me queda más nuevamente que despedirme, darle las gracias por habernos acompañado el día de hoy y por no solo acompañarnos, por entender, por tratar de recoger un tiempo para ti. Siéntate en ese sofá o ponte los audífonos y sal a caminar y disfruta de la experiencia de alimentar tanto tu ser, tu persona, como alimentarte de manera profesional. Yo soy Mariale y un placer tenerte todos los domingos en tu podcast Encontrar. Feliz noche.